la clase pasada entonces hicimos la presentación de polinomios, qué era un polinomio, cuál era el coeficiente principal, el grado de un polinomio y el término independiente. Y trabajamos con operaciones entre polinomios. Producto, suma, resta y división. Pasamos un poco el algoritmo de división. Entonces ahora vamos a continuar con algunas cuestiones referidas a los polinomios. Entonces, vamos a dar una definición, ¿no? Si tenemos un polinomio P, ¿sí?, cuya variable independiente es T, el número que se obtiene al reemplazar ese T por un número real es lo que vamos a llamar valor numérico de la función polinómica. O sea, el valor numérico del polinomio. Entonces, por ejemplo, si tenemos el polinomio P de T, que es 3t a la quinta menos 2t al cubo más 2, entonces el valor numérico del polinomio P en menos 1 es reemplazar en el polinomio la variable t por menos 1, ¿sí? Entonces simplemente es 3 por menos 1 a la quinta menos 2 por menos 1 al cubo más 2. Y eso nos da por resultado 1. Entonces el valor numérico del polinomio P en menos 1 es 1, ¿sí? Es simplemente eso. Y si lo que tengo es el polinomio S de t, donde S de t es t al cubo menos 2 por t al cuadrado, el valor numérico del polinomio S en 2 me da por resultado 0, ¿sí? Porque reemplazo la t por 2 y tengo 2 al cubo es 8, menos 2 por 2 al cuadrado también me da 8, entonces 8 menos 8, 0, ¿sí? Bien, ahora, aquellos valores de t, o sea, en aquellos casos en donde el valor numérico del polinomio en un t sub 0, en un valor de t particular, me dé 0, van a ser raíces del polinomio P. Es decir, si yo tengo un polinomio, ¿sí?, y calculo el valor numérico de ese polinomio en 15, y el valor numérico de ese polinomio en 15 me da 0, eso me está diciendo que 15 es una raíz del polinomio P, ¿sí? Es eso. Entonces, el conjunto de raíces de un polinomio P, que lo vamos a llamar sigma de P, ¿sí? Vamos a anotar. Bueno, en principio acá era el valor numérico. Acá. El valor numérico vendría a ser el resultado, ¿no? Es el resultado, sí. El resultado de evaluar el polinomio en un valor de t particular, ¿sí? Entonces, les decía, el conjunto de raíces de un polinomio P lo vamos a denotar de esta forma, sigma de P, ¿sí? Esto es sigma de P, ¿sí? Así lo leeríamos. Está formado por todos aquellos números complejos T, ¿sí?, todos los números complejos T, de manera tal que el valor numérico del polinomio en esos T es 0, ¿sí? Es decir, todos los números complejos T para los cuales el polinomio vale 0, ¿sí? Si yo evalúo el polinomio en esos números me da 0. Entonces, si miro en el ejemplo anterior, si miro S de t, S en 2 me dio 0, o sea, el valor numérico de S en 2 me dio 0. Entonces, este número, el 2, estaría dentro del conjunto sigma de S, ¿sí? 2 pertenece a sigma de S. ¿Por qué? Porque es un número complejo que verifica que si yo evalúo el polinomio en ese número me da por resultado 0. O sea, está cumpliendo esto para el polinomio S, ¿sí? Entonces, básicamente es buscar las raíces, o sea, es las raíces de un polinomio, ¿sí? Lo que uno muchas veces trabaja en el secundario. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar el conjunto de raíces de este polinomio P sub 1.
Para que sea raíz tiene que ser igual a 0 el resultado, ¿no? Claro, cuando yo evalúo el polinomio en ese valor de t, me tiene que dar por resultado 0. ¿Sí? El valor numérico tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces, les decía, si yo tengo el polinomio p sub 1, que es t al cubo menos 4t, y quiero buscar el conjunto de raíces de ese polinomio. Igual a 0 el polinomio, ¿no? Y resuelvo una ecuación. Entonces, pienso en t al cubo menos 4t igual a 0. ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Acá factor común y A ver, primero, resolvente la usamos para ecuaciones cuadráticas, ¿sí? De grado 2. ¿Tiene grado 2? Tiene grado 3. Ah, ¿Sí? Es t al cubo menos 4t. Por otro lado, podríamos sacar un factor común. Y más allá de eso, ¿hay algún valor de t que vean de manera más o menos clara que va a ser solución de esa ecuación? T igual a 0, seguro, ¿no? Porque 0 al cubo es 0, menos 4 por 0 me da 0. O sea, yo ya sé que esa va a ser una raíz del polinomio. ¿Y alguna otra? El 2. 2 al cubo es 8, 4 por 2 es 8, 8 menos 8, 0. Digo, si ustedes van encontrando las raíces de esta manera, también es válido. O sea, si ustedes dicen, me parece que el 0 es solución, ¿sí? Si lo verifican, muestran que es solución, ya está, y no necesitan hacer otra cosa. Por ahí que propusieron el 2. El 2 creo que sirve. Bueno, me fijo si el 2 sirve. Si sirve, ya está, pueden decir es una solución. Y si logro encontrar la otra de esa manera también, ya está. Y encontrar las soluciones sin hacer ningún manejo así más complejo. No. ¿Cómo? O sea, probar, intención. Probar sí. Demostrar que son soluciones. Claro, pero mostrar, mirá, cumple lo que tiene que cumplir para hacer una raíz, ¿sí? Si con eso encontrás todas o algunas y las otras las encontrás de otra manera, está bien, ¿sí? Siempre que justifiques que es una raíz. En un parcial no te permiten aparecer cosas mágicamente, ¿no? Mágicamente no, alguna justificación tiene que haber, ¿sí? De por qué es lo que vos propones. Exacto. Pero bueno, si yo no me doy cuenta que t igual 0 es raíz, que t igual 2 es raíz, algo que podemos hacer es lo que propusieron por ahí, que fue sacar un factor común t. Una pregunta, Sí. ¿también había manera de dejar de lado alguna ecuación, no? No me acuerdo de Sí, usando Ruffini, pero tenías que tener una posible raíz. Menos 2 no sería la otra igual. Menos 2 te queda menos 8 y más 8 sí. O sea que las que vamos a encontrar con este método que vamos a, con este método, con lo que vamos a hacer ahora van a ser 2 menos 2 y 0. Pero entonces, si ustedes proponen esas tres y verifican que cumple lo pedido, ya está, ¿sí? Si no, otra cosa que se puede hacer es esto, de sacar factor común t, y en el primer término nos queda un t al cuadrado, y en el segundo un 4, ¿sí? Esto igual a 0. Entonces, este producto me va a dar 0 ¿cuándo? alguno de los dos se lo cero. Cuando alguno de los dos factores sea 0. Si los dos fuesen distintos de 0, este producto no me podría dar 0, ¿sí? Entonces alguno de los dos tiene que ser 0. Entonces de ahí sale o bien t es igual a 0, o bien t cuadrado menos 4 es igual a 0, ¿sí? Y soluciones de esta ecuación de t cuadrado menos 4 igual a 0, 2 y menos 2. Porque las propongo y verifico que se cumple, porque uso la fórmula resolvente, porque despejo, porque uso una diferencia de cuadrados. Cualquier método que ustedes conozcan para hallar las soluciones de esta ecuación, ¿sí? De acá salen entonces t igual menos 2, t igual 2. Entonces, el conjunto de raíces, o sea, sigma del p sub 1, será el conjunto formado por este elemento y este, ¿sí? Entonces serían menos 2, 0 y 2, ¿sí?
Y sí, Ruffini vamos a usar en algunos casos para bajar. En realidad nos va a servir para factorizar, pero para factorizar vamos a usar Ruffini con valores de t que sean raíces del polinomio. ¿Sí? Sí, bueno, también con Ruffini podías averiguar más o menos cuáles eran las posibles raíces. No, ese era con Gauss. Gauss, era así. Las posibles raíces racionales. Sí. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Bien, y de p sub 2, ¿cuál será el de este de acá? De t al cuadrado más 9. ¿Cuál será el conjunto de raíces? 3i menos 3i. 3i y menos 3i. ¿Sí? Si hago 3i elevado al cuadrado me da menos 9, más 9 me da 0. Y si hago menos 3i elevado al cuadrado me da menos 9, más 9 es 0. ¿Sí? Pero vas a resolver la ecuación t cuadrado más 9 igual a 0. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Sí. Sí, la última cosa En esta, en t cuadrado más 9 igual. Sí. Termina dando que es 3 por raíz de 2 sobre 2i. No, pero a ver por qué dio eso. Porque si tomás T1, o sea, bueno, esto es 2. 2. No, ¿por qué 2? No, porque si no. No, claro. 1, 0 y 9, ¿no? Tendrías que tomar en este caso. A es 1, B es 0 y C es 9. Bien. Paso a la siguiente pantalla. Nosotros estuvimos trabajando con el algoritmo de división. Y habíamos visto, ¿qué habíamos visto? A ver. Nosotros según el algoritmo de división teníamos que, ahora estamos haciendo ahí, P dividido Q. Si teníamos esta situación, P dividido Q, ¿sí? Y nos daba un cociente y un resto, ¿no? Si el resto era 0, el polinomio nulo, entonces a este polinomio P lo puedo escribir como cociente por divisor más el resto, que en este caso es 0, ¿sí? Entonces el polinomio P lo puedo escribir como el producto de otros dos polinomios directamente. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si el resto de dividir P por Q es 0, ¿sí? Vamos a tener que al polinomio P lo podemos escribir como el producto de dos polinomios, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que el polinomio Q es un factor de P, ¿sí? Porque a P lo puedo escribir como ese polinomio Q por otro polinomio, ¿sí? Entonces vamos a decir que Q es un factor de P, o lo que es lo mismo, que P es divisible por Q, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir respecto de C. C es un factor de P, o P es divisible por el polinomio C, ¿sí? Cuando el resto es 0, el resto de la división es 0, un polinomio decimos que es divisible por el otro, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que el valor numérico, si A era una raíz, el valor numérico del polinomio en ese valor A nos daba 0, ¿sí? Entonces, tenemos el teorema del factor que nos dice lo siguiente.
Consideremos un polinomio P y una constante A. ¿Sí? Entonces, A es una raíz de P si, solo si, el polinomio X menos A es factor de P. Es decir, lo que es equivalente. A va a ser una raíz del polinomio P si, solo si, el polinomio P es divisible por el polinomio X menos A. ¿Sí? Esto en letras nos quedaría que A es raíz de P si y solo si ese polinomio P de X, vamos a poner, se puede escribir como X menos A por otro polinomio. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a ayudar a factorizar. Por eso uno, para factorizar un polinomio, busca raíces del polinomio. ¿Está bien? Entonces, si yo logro encontrar todas las raíces del polinomio, voy a lograr escribirlo como el producto de X menos sus raíces y algún coeficiente principal ahí que esté multiplicando. Como un ejemplo, ¿Sí? ¿podemos ver un ejemplo? ¿Cómo? ¿Podemos ver un ejemplo? Sí, ahí miramos un ejemplo. Vamos a poner. Tenemos, por ejemplo, el polinomio P, que es P de T igual T al cubo menos 1. ¿Una raíz de ese polinomio? 1, ¿no? T igual 1 me sirve porque si al 1 lo elevo al cubo me da 1, le resto 1 es 0. ¿Sí? Entonces, lo que me dice este teorema de factor es que como P en 1, que es 1 al cubo menos 1, es 0, esto me dice que... ¿qué me dice? Me dice que T igual 1 es raíz del polinomio. ¿Sí? Entonces, el teorema del factor me dice que si T igual 1 es raíz del polinomio, entonces a este polinomio P, entonces esto por teorema, a este polinomio P lo voy a poder escribir como T menos esa raíz, ¿sí? T menos 1 por algún otro polinomio. ¿Sí? Y pregunta, ¿cómo hago para obtener ese otro polinomio? ¿Puede dividir o no usar? Puedo hacer la división, ¿sí? Usar Ruffini es dividir. ¿Está bien? Entonces, para obtener este otro polinomio Q, lo que puedo hacer es dividir el polinomio P por el polinomio T menos 1. ¿Sí? Hagamos esa división, así vemos quién es el polinomio Q. Pero lo que me está asegurando el teorema es esto, que como T igual 1 es raíz, al polinomio P lo puedo escribir como T menos esa raíz, o sea, T menos 1 por otro polinomio. ¿Sí? Que es único ese otro polinomio. Estamos en 3. Bueno, opciones para hacer la división. Cuando uno quiere dividir un polinomio por otro de grado 1, de esta forma, podríamos usar Ruffini. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo era Ruffini? Era colocar los Coeficientes. coeficientes en Sí. una línea Sí. y colocar abajo el número que vamos a utilizar como supuesta raíz. Ok. Y después había un mecanismo, ¿no? O sea, Para... bajar el número, multiplicar. Claro. Bueno, vamos a hacer eso, así recordamos cómo era Ruffini por si alguien no se acuerda. Ahí que la primera raíz era 1 porque sí, Porque es la más fácil que vi. pero por ejemplo si te dan algo más complicado que no se te ocurre, porque en este caso sí se te ocurre.
te das cuenta. Claro, bueno. Algo un poco más complicado. A veces, Es muy complicado. a veces es ir probando, ¿sí? Hay uno que dice que tenés que escoger el término independiente sobre la coeficiente. Claro, eso nos lo decía Gauss, ¿sí? Eso es lo que decía él. Claro. Pero eso es lo que te proporciona si el polinomio tiene soluciones, si tiene raíces racionales, ¿sí? Entonces, eso te da un conjunto de raíces o un conjunto de números donde estarán esas soluciones racionales, esas raíces racionales. Pero si el polinomio no tiene raíces racionales, no vas a encontrar nunca. O sea, podés revisar todo, pero no vas a encontrar nunca, ¿sí? Porque no las tiene. Y además el polinomio tenía que tener coeficientes enteros, si no me equivoco. Pero bueno, van a encontrar en la guía que o las raíces, o al menos una raíz, es más o menos simple de ver, ¿sí? Es alguna entera, es un 1, un -1, un 2, un 4, ¿sí? Algo que se vea más o menos fácil. O si es un poco más complejo, ¿sí? O si el polinomio es mucho más grande, de grado mayor, lo que van a ver es que se propone una posible raíz. O se les dice, el polinomio es divisible por tal otro polinomio, ¿sí? Esas cosas. O sea, si es un poco más complicado, va a haber una ayuda, ¿sí? Como para arrancar. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ver Ruffini. O sea, íbamos a hacer, a calcular esa división. Vamos a hacer con Ruffini. Cualquier ecuación que nos dé igualar a 0 y despejar. Y ir pasando hasta que solo en este caso. Pero ojo, porque, a ver, vos lo que decís, digo, si te aparece esto, no, más 2t cubo, pongamos. ¿Cómo? Supongamos que te aparece esta ecuación. Ah, es una T. Ah, sí, es una T. Era un más. ¿Un más al cubo? Sí. No, era una T. T a la cuarta menos 2t al cubo más 1, igual a 0. Acá no puedo empezar a despejar, ¿sí? Si tu ecuación fuese t a la cuarta más 1 igual a 0, acá sí puedes despejar, pero tenés que buscar todas las raíces complejas, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Pero entonces, íbamos a usar Ruffini para calcular la división entre el polinomio t al cubo menos 1 dividido el polinomio t menos 1, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por Ruffini. Igual después, si quieren, también lo podemos hacer así de mano, con el algoritmo de división. Entonces, para Ruffini necesitábamos escribir este polinomio, los coeficientes del polinomio en forma completa y en orden decreciente de las potencias. Bueno, entonces era un t al cubo, o sea, esto es t al cubo menos 1, vamos a poner eso. T al cubo menos 1 es t al cubo más 0t cuadrado más 0t menos 1. ¿No? Entonces acá va un 1, un 0, un 0, un menos 1. Acá escribíamos este numerito, el 1. ¿Cómo? Claro, porque es t menos el número, ¿sí? Entonces ponemos ese número. Este 1 es el que escribo acá, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era? Bajábamos el 1, multiplicábamos, al resultado lo escribíamos acá, sumábamos 0 más 1, 1. Otra vez multiplico este 1 con este, me da 1, lo escribo acá, sumo, me da 1, multiplico otra vez, lo escribo acá y sumo, me da resto 0, ¿sí? ¿Está bien? O sea que si efectivamente era una raíz del polinomio, acá me tiene que quedar resto 0, ¿sí?
Y este polinomio que obtuve acá, o sea, estos numeritos que obtengo acá van a ser los coeficientes de un polinomio de grado 1 menos que el anterior. ¿Sí? Entonces vamos a llamar Q de t a un t cuadrado más una t más 1. ¿Sí? O sea que ese polinomio Q de t era t cuadrado más t más 1. Ahora sí podemos Y hacer ahí eso. es cuál es la. Y acá, si quisiera seguir factorizando, puedo usar cuadrática. Pero tenemos Para lo que quería escribir, no. Pero para lo que vamos a hacer después, sí. Está bien, digo, lo que quería mostrarles en este momento era que a este polinomio P lo podíamos escribir como t menos esa raíz por otro polinomio y quería ver cuál era ese otro polinomio. ¿Sí? Pero si queremos lo podemos seguir factorizando. Es más, si quieren, ahora es lo que voy a hacer. Pero si quieren, mientras yo hago eso, pueden buscar las raíces de ese otro polinomio, del polinomio Q. Así lo terminamos de factorizar. ¿Sí? ¿El resto? ¿Sí? ¿Qué raíces le dieron? Menos un medio más raíz de 3 sobre 2 sí. Y A ver, entonces vamos escribiendo acá. Sigma de P, el conjunto de raíces de este polinomio P, les quedó, bueno, el 1 que habíamos encontrado y me decían menos un medio más más raíz de 3 sobre 2. más raíz de 3 sobre 2 por I. Sí. Y menos un medio menos raíz de 3 sobre 2 por I. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, si esas son las tres raíces de ese polinomio P, al polinomio P lo vamos a poder escribir usando esto mismo, el teorema del factor. Digo, porque este de acá tiene como raíz este número complejo. Entonces, a este polinomio de acá lo voy a poder escribir como t menos ese número complejo por otro polinomio. Y ese otro polinomio va a ser t menos este otro número complejo. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir acá despacio y espero que quede claramente escrito. Esto es t menos 1 por t menos, y a ver, escribo en otro color. Menos un medio más raíz de 3. No se ve mucho. Denme un segundo para que se vea mejor. Menos un medio más raíz de 3 sobre 2i por t menos, y ahora la otra, menos un medio menos raíz de 3 sobre 2i y completo. Ahí. ¿Sí? Quedaría así expresado el polinomio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo son estas dos raíces entre sí? Estos dos números complejos entre sí, los que tienen parte imaginaria. Conjugado. Conjugados, ¿no? Uno es el conjugado del otro. Bien. Bueno, eso les quería decir y a ver. Ahora, fíjense que para este polinomio P, t igual 1 fue raíz, ¿sí? Y apareció en toda la factorización del polinomio P, apareció solo una vez, ¿no? El factor t menos 1.
pero podría aparecer más de una vez, ¿sí? Entonces eso nos va a dar una idea, si en la factorización del polinomio me diera t-1 por t-1 por algún otro polinomio, entonces ya uno hablaría de la multiplicidad de esa raíz t igual 1. ¿Sí? Diría que por lo menos es una raíz doble, porque aparece en la factorización del polinomio, el factor t-1 está apareciendo 2 veces. ¿Sí? Además de eso, les quería ir aclarando algunas cuestiones en cuanto a la factorización del polinomio. En la guía van a encontrar que se les pide hallar la descomposición factorial del polinomio P en R de t, en C de t. A ver, descomposición factorial de un polinomio es esto, ¿no? Escribirlo como producto de factores, ¿no? Es esto, descomposición factorial. De la forma más extensa o más simple que pueda, ¿sí? Con los factores más pequeños que pueda obtener. Ahora, si lo que me piden es factorizar o hallar la descomposición factorial del polinomio P en R de t, esto de acá, a ver, supongamos que me piden descomposición factorial del polinomio P de t, que es t al cubo menos 1 en R de t, esto de acá, ¿sí? Con eso se van a encontrar en la guía. Cuando piden la descomposición factorial de este polinomio en R de t, tengo que mostrar la factorización de ese polinomio mostrando solo las raíces reales, ¿sí? Entonces, en el primer paso que habíamos hecho, nos había quedado que el polinomio P era t menos 1 por t cuadrado más t más 1. Entonces, P de t era t menos 1 por t cuadrado más t más 1. ¿Sí? Acá estoy exhibiendo una raíz real del polinomio. ¿Sí? Ahora, si yo factorizo esto, las raíces que me aparecen son raíces complejas, ¿sí? Que tienen parte imaginaria. Entonces, esas raíces complejas no las puedo mostrar si me piden la descomposición factorial en R de t. Entonces, la descomposición factorial sería esta. Esto sería descomposición factorial de P en R de t. ¿Sí? Muestro solo las raíces reales. ¿Sí? O sea, acá como si lo factorizara me aparecerían raíces complejas, las tengo que ocultar. Y ocultarlas es no lo factorizo, lo dejo como está. ¿Sí? Y si me piden entonces la descomposición factorial de P en C de t, o sea, en complejos, ahí sí tengo que mostrar todas las raíces, ¿sí? Las reales y las que tengan parte imaginaria no nula. Entonces, para el caso de nuestro ejemplo, la descomposición factorial del polinomio P en C de t va a ser esta de acá, ¿sí? Donde estoy mostrando todas sus raíces, las complejas también. ¿Está bien? Entonces voy a copiar eso. P de t es t menos 1 por t menos... Era menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2i por t menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? Y esa es la descomposición factorial
del polinomio P en C de T. Ahí estoy mostrando todas las raíces del polinomio. Y si el polinomio tuviese solo raíces reales, ¿sí? Entonces la factorización la puedo hacer completa, la descomposición. No sé, por ejemplo, si mi polinomio fuese, vamos a ponerle otro nombre, así no hacemos lío. Si mi polinomio fuese r de t igual t al cuadrado menos 16, ¿sí? Este r de t se puede escribir de qué forma. T menos 4 por t más 4, ¿sí? Solo tiene raíces reales. Entonces esta será tanto la descomposición factorial de r de t en reales y en complejos, ¿sí? Porque esas soluciones también son soluciones complejas, pero que en particular son reales, ¿sí? O sea, no me está apareciendo ninguna con parte imaginaria, distinta de cero. ¿Está bien? Si les quedaran entonces todas raíces reales, esa factorización va a ser la factorización en estos dos conjuntos, o en estos dos espacios de polinomios, ¿sí? Bien. Entonces, les había hablado algo de la multiplicidad y es lo que vamos a escribir ahora. Vamos a ver ahora. Les comentaba antes que si yo tengo un polinomio que es o sea, que lo puedo escribir como, no sé, t-1 por t-1 por otro polinomio, el valor de t igual 1 sería al menos una raíz doble de ese polinomio, ¿sí? Pero si ese otro polinomio, a ver, digo, porque estoy hablando así medio en el aire, supongamos esto. Supongamos que tengo, no sé, un P que sea t-1 por t-1 por algún otro polinomio, ¿sí? Entonces, el valor de t igual 1 es una raíz del polinomio P que al menos es doble, ¿sí? Porque aparece dos veces en la factorización. Pero si este factor, el t-1, también fuese un factor del polinomio S, ¿sí? Entonces ya la multiplicidad de t igual 1 como raíz del polinomio no sería 2, sino que sería 3, ¿sí? Pero si en este polinomio el factor t-1 no aparece, o sea, si t igual 1 no es raíz de este otro polinomio de S, y el polinomio P lo puedo expresar de esta forma, ahí vamos a decir que t igual 1 es una raíz doble del polinomio P. Se los digo así más concreto porque acá nos vamos a encontrar con K y demás, y para que se entienda quizá un poco mejor. Entonces, lo que nos dice sobre raíces múltiples es lo siguiente. Supongamos que tenemos un número entero K, un número natural K, de manera tal que el polinomio P es divisible por este polinomio, por t menos a elevado a la k, ¿sí? Pero no es divisible por el polinomio t menos a elevado a la k más 1, ¿sí? En el ejemplo que les puse, acá tendríamos el polinomio P es divisible por el polinomio t menos 1 elevado al cuadrado, ahí el k sería 2, y supongamos que el polinomio P no es divisible por t menos 1 elevado al cubo. Eso me está diciendo que este polinomio de acá no es divisible por t menos 1, ¿sí? Entonces, al polinomio P lo vamos a poder escribir como t menos a elevado a la k por algún otro polinomio, ¿sí? Y vamos a decir que k es el orden de multiplicidad de la raíz a del polinomio P. Y de otra forma, lo que vamos a decir es que a
es raíz múltiple de P de orden K. Entonces, por ejemplo, tenemos este polinomio P, este de acá, que es menos 5 por T al cubo, por T menos 2, por T menos 1. Está totalmente factorizado ese polinomio, ¿sí? Entonces, este polinomio P va a ser divisible por el polinomio T al cubo, pero no va a ser divisible por el polinomio T a la cuarta, porque no me aparece otro factor T en esa factorización, ¿sí? Entonces vamos a decir que T igual 0 es raíz triple, o de multiplicidad 3, del polinomio P. ¿Por qué digo T igual 0? Porque, claro, porque el hecho de tener T al cubo es lo mismo que tener T menos 0 elevado al cubo, ¿sí? Digo, T igual 2 es raíz del polinomio P. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Está T menos 2 elevado por 2. Porque T menos 2 es un factor del polinomio. Entonces, si yo reemplazo la T por 2, me da 0. ¿Sí? Bueno, tengo el factor T al cubo. T al cubo es lo mismo que escribir T menos 0 al cubo. ¿Sí? Entonces, este 0 es una raíz del polinomio. Si yo reemplazo por T igual 0, me da 0 todo el producto. Bueno, pero en general, cuando la raíz es 0, no se escribe T menos 0, sino que se escribe T directamente. ¿Sí? Entonces, T igual 0 es una raíz de multiplicidad 3 de este polinomio. ¿Cuál es la multiplicidad de la raíz T igual 2? 2, ¿no? Porque es divisible por el factor o el polinomio T menos 2 al cuadrado, pero no por T menos 2 al cubo. ¿Sí? Y la multiplicidad de T igual 1 como raíz. Simple. La multiplicidad sería 1 y la llamamos simple, ¿sí? Si el factor T menos 1 aparece elevado a la 1 nada más, entonces decimos que T igual 1 es una raíz de multiplicidad simple. O sea, es una raíz simple directamente, ¿sí? Entonces la multiplicidad depende del exponente. Depende del exponente, sí. Entonces, si uno quiere ahora escribir el conjunto de raíces de este polinomio P, sigma de P, es cierto que las raíces son 0, 2 y 1. Pero tenemos que aclarar cuál es la multiplicidad de cada una de esas raíces. 3 veces 0, 3 veces. Claro, entonces acá anoto. El 0 es raíz triple, entonces lo anoto entre paréntesis. Indico esto, triple. Sí. 2 es raíz doble. Y 0 es raíz simple. Perdón, 0 no. 1 es raíz simple. Pero cuando es raíz simple no escribimos nada. ¿Sí? O sea, aclaramos cuando la multiplicidad es mayor que 1. ¿Está bien? No me queda claro porque el 0 va a ser una raíz triple. O sea, porque el 0. Porque es 0 al... Es 0 al cubo. Por menos 5. O sea, el factor T menos 0 aparece elevado al cubo. Entonces 0 es una raíz triple. Así como el factor T menos 2 aparece elevado al cuadrado y por eso 2 es una raíz doble. Bueno, acá es T menos 0. Solo que escribimos T directamente. Gráficamente, ¿cómo sería? Porque cuando es doble, digamos, choca. Pero cuando es triple, ¿cómo hace? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero va a pasar que como que va a atravesar el eje X, el eje real, digamos. Lo choca y lo atraviesa al mismo tiempo. Sí, dependiendo de la multiplicidad, pero lo vamos a ver más adelante eso. Hoy lo vemos. Entonces acá les anoté que si K es igual a 1, se dice que A es una raíz simple del polinomio. ¿Qué pueden decirme del polinomio S? Primero, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio y cuál es la multiplicidad de cada una? Menos 3 es raíz doble.
Menos 3 es raíz doble porque me aparece este factor, ¿sí? Que es t menos el menos 3, por eso me queda t más 3, elevado al cuadrado. O sea que menos 3 es raíz doble. Puede ser menos Y es una raíz, ¿no? Y menos i también, porque menos i al cuadrado también me da menos 1, entonces me queda 0. A ver, anoto. Menos i e i. Cada una es una raíz simple. Este polinomio S lo puedo expresar como t menos i por t más i por t más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál de las dos factorizaciones que escribí acá es la descomposición factorial en R de t de ese polinomio S? La que está en negrita. ¿La qué? La que está en negrita. La que está en negrita, esta de acá. Y la otra Complejo. es la descomposición factorial de S de t en complejos, porque estoy mostrando todas sus soluciones complejas, ¿sí? Todas sus raíces complejas. Acá, todas las que son reales. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Cuando sea de confusión, cambia el signo de la raíz. Escribo t menos la raíz, ¿sí? Y si ya está escrito así como t más 3, es porque la raíz es menos 3. Sí, en este de acá estoy diciendo que t igual menos i es raíz. Y acá estoy diciendo que t igual i es raíz. Vamos a ver alguna cuestión particular sobre algunas raíces complejas. Ahora, ¿Complicado eso? no es complicado. Igual seguimos con polinomios y factorización de polinomios. Pero quiero que volvamos a ese ejemplo que habíamos trabajado hace un rato. Teníamos el polinomio p de t, que era t al cubo menos 1. Buscamos todas sus raíces. Yo les pregunté en algún momento cómo eran estos números complejos entre sí. ¿Sí? Era uno el conjugado del otro. ¿Sí? Si tenemos t igual menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i, el conjugado de t, ¿sí? Esta rayita, recuerden que era el conjugado, es menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? Este es raíz de este polinomio y el conjugado también resultó ser raíz del polinomio. ¿Sí? ¿Y el polinomio qué coeficientes tenía? O sea, dentro de qué conjunto numérico estaban incluidos los coeficientes. Este tiene un 1 y acá un menos 1. ¿Son números complejos? Bueno, complejos son, pero más amplio. Pero son números reales, ¿sí? No tienen parte imaginaria. A eso iba. Entonces, tenemos un polinomio cuyos coeficientes son reales, y si tenemos una raíz compleja, el conjugado de esa raíz compleja también es raíz del polinomio. Y en el ejemplo que vimos recién, también pasó, ¿no? Pasó que i era raíz y el conjugado también era raíz, ¿sí? Bueno, eso va a pasar siempre, como vos decías, es un teorema, ¿sí? Si nosotros tenemos un polinomio con coeficientes reales, ¿sí? Si tenemos un polinomio con coeficientes reales y z es una raíz de ese polinomio p, entonces el conjugado de z también es raíz de p. ¿Sí? Sí, antes de esto, igual hice la introducción, ¿no? Pero antes de eso estaba este teorema fundamental del álgebra que nos dice que todo polinomio de grado n con coeficientes complejos, ¿sí?, tiene exactamente n raíces complejas contadas con su multiplicidad.
¿Qué quiere decir esto? Voy a volver hacia atrás un minuto. Y continuamos después con lo de si z es raíz, el conjugado también, en un polinomio con coeficientes reales. Este polinomio de acá, el polinomio P, ¿de qué grado es? Tengo que sumar los exponentes. Es de grado 6, ¿sí? Entonces tiene 6 raíces complejas, exactamente 6 raíces complejas. El polinomio S es de grado 4, tiene exactamente 4 raíces complejas. Yo acá, en el conjunto de raíces, por ahí lo que veo son 3 números complejos. Pero si cuento al menos 3 con su multiplicidad, tengo 2 veces el menos 3, el menos i y el i. Entonces tengo 4 raíces complejas, ¿sí? Sí. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra. Que si tenemos un polinomio de grado n con coeficientes complejos, ese polinomio tiene exactamente n raíces complejas, ¿sí? Copien este teorema y después la propiedad. ¿Tienen que ser todos los coeficientes reales? Para la propiedad, esta de si z es raíz, el conjugado también, sí. Sí, es una de las condiciones. Tiene que tener coeficientes reales. Digo, pueden ser enteros, ¿no? Pueden ser racionales, pueden ser irracionales, pero no pueden tener parte imaginaria no nula. Tenemos entonces el polinomio P de z, que es igual a z cuadrado menos 2z más 2. ¿Sí? Es un polinomio que tiene coeficientes reales. Los coeficientes son 1, menos 2 y 2. Bien, entonces, como z igual 1 más i es raíz de P, la propiedad, ¿qué nos dice sobre quién más será raíz de P? 1 menos i. El número complejo 1 menos i, o sea, el conjugado de z, también va a ser raíz, ¿sí? Sí. Entonces, al polinomio P de z, ¿cómo lo podría escribir? Si lo quiero escribir en forma factorizada. P de z lo voy a poder escribir como z menos el número complejo 1 más i por z menos el número complejo 1 menos i. ¿Sí? Y el conjunto de raíces del polinomio P, entonces será sigma de P será 1 más i 1 más i y 1 menos i. ¿Sí? Una pregunta. Dale. ¿Y el de 2z no tiene? El de 2z. ¿No faltaría una raíz? ¿Qué grado tiene el polinomio P? 3. ¿Por qué tiene grado 3? Son términos, no son productos. No son factores, digo, son términos. Si tuviera z al cubo por 2z más 2, sí, pero no tengo z al cuadrado. Bueno, antes era z cuadrado. Tengo z cuadrado menos 2z más 2. Entonces es un polinomio de grado 2. El teorema fundamental del álgebra nos dice que tiene exactamente 2 raíces complejas. ¿Sí? ¿Qué pasa con este otro polinomio? P de z, que es 2z cuadrado menos 2i por z. No se cumple la propiedad. La propiedad no se cumple, ¿no? A ver, z igual i, ¿es raíz o no es raíz de este polinomio? O sea, digo, calculemos P de i. Sí, es raíz. P en i es hacer 2 por i al cuadrado menos 2 por i por i. O sea, es 2 por i al cuadrado menos 2 por i al cuadrado. Esto me da 0. ¿Sí?
Sin embargo, ¿puedo decir que menos i también va a ser raíz? No. No tiene por qué, porque este polinomio, ¿qué coeficientes tiene? Complejo. Tiene coeficientes complejos, no tiene coeficientes reales, ¿sí? Uno de los coeficientes es menos 2i. ¿Está bien? Entonces, si quisiera encontrar todas las raíces, bueno, podría factorizarlo. O sea, podría sacar factor común 2z, por ejemplo. Entonces me queda 2z por... Acá me queda una z sola, si divido por 2z. Sí. ¿Sí? Menos, y si a 2i por z lo divido por 2z, me queda la i. Entonces, las dos raíces que tiene ese polinomio, ¿cuáles son? Y 0. Y 0. ¿Sí? El conjunto de raíces de este polinomio P está formado por el 0 y el i. ¿Sí? El conjugado de i no es solución o no es raíz de ese polinomio, porque este polinomio no tiene coeficientes reales. Entonces vimos ya unas cuantas cosas que nos van a ayudar a trabajar con la factorización de polinomios, la descomposición factorial, cómo hallar las raíces y demás. Más adelante lo que vamos a ver es cómo realizar un gráfico aproximado de un polinomio teniendo en cuenta ciertas características, ¿sí?